Dios. Es una palabra que Dios me regalaba estos días. Y puedo decir, gloria a Dios, predicadores, que es una palabra, un tema nuevo que Dios me regalaba. Amén. Todavía no lo he predicado en ningún sitio. Y creo, gloria a Dios, que es el momento oportuno de administrar esta palabra. Así que rápidamente, sin perder mucho el tiempo, voy a tomar lectura de la palabra. Sí os adelanto que he comprimido más el mensaje, más de lo que podía. Era un tema de casi 60 páginas y lo he quedado por la mitad. ¿De acuerdo? Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Quien tenga Biblia puede acompañarme. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Dice así la palabra de Dios. Y Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Repito, iglesia del Señor. Y Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Que Dios añada bendición a su palabra. Sé que muchos ahora en este instante se están preguntando: ¿y qué nos va a predicar el pastor de esto? Bueno, para ser honesto, yo también me lo preguntaba. Yo me decía a mí mismo cuando estos días el Señor me llevaba a este texto, yo me decía: Señor, ¿qué puedo sacar yo de aquí? ¿Qué hay en esto, gloria a Dios, para nosotros? Pero hubo un momento, iglesia del Señor, cuando me sumergí en la palabra. Cuando dejé que el silencio, gloria a Dios, hablara. Después de horas, Santiago, y después de días meditando en su palabra, Dios me entregó un precioso mensaje. Escuchen, para hoy. Hermanas, para hoy. No para mañana. No para otro tiempo. Para hoy. Así que prepara tu corazón, iglesia del Señor, porque hoy voy a predicar un tema el cual le ponía por título: De vuelta a Gilgal. Amén. Bien, cuando leíamos el inicio del texto o el encabezamiento del versículo, la palabra de Dios ya nos revelaba algo poderoso y algo, gloria a Dios, de suma importancia. No era un detalle cualquiera, Miguel. No era una información sin importancia, Adolfo. Este detalle, el cual revelaba la palabra, es la clave del mensaje. Porque la palabra de Dios nos mostraba con precisión exacta, escuchen, la ubicación, el lugar preciso, el sitio donde se encontraba el profeta Eliseo en aquel momento. ¿Y saben por qué, iglesia del Señor? Porque aquel lugar donde estaba el profeta Eliseo no era cualquier lugar. ¡Ay, Padre! Era un lugar de propósito. Era un lugar marcado por Dios. Dice la Escritura: y Eliseo volvió a Gilgal. Para aquellos que no lo sepan, he podido ver, Miguel, que el nombre de Gilgal bíblicamente significa quitar, rodar. Y yo decía, iglesia del Señor, que no es solo el nombre, porque su significado tiene un mensaje, gloria a Dios, profundo. Porque ese lugar, escuchen, ese lugar donde Dios marca nuevos comienzos, ese lugar donde el pasado es quitado y donde la identidad es renovada. Gilgal no era cualquier lugar, era un sitio marcado por Dios. He podido ver que este pueblo llamado Gilgal es mencionado en varias ocasiones en la palabra. Exactamente, el pueblo de Gilgal aparece unas 40 veces en la palabra. Y saben que me enseñaba esto a mí, que cuando Dios repite algo, cuando Dios hace hincapié en algo, es porque quiere que entendamos
que nunca olvidemos de que el pueblo de Gilgal era un lugar de propósito. Gilgal era un lugar, gloria a Dios, de ajuste, gloria a Dios, espiritual. He podido ver por la palabra de que Gilgal era donde Dios preparaba al pueblo para recibir lo que venía, mi Padre. Gilgal no era solo un lugar geográfico de Israel, era un centro espiritual. Al escuadrillar la palabra, he podido ver de que Gilgal era el centro de operaciones militares del pueblo de Israel. Era el lugar de estrategia del pueblo de Israel. Mientras el pueblo avanzaba en la tierra prometida a conquistar, la palabra enseña que el pueblo salía, atención, salía, vencían, peleaban, pero dice la palabra que después de vencer volvían al campamento de Gilgal. Bajaban al sur o bajaban al norte, enfrentaban gigantes, peleaban, vencían, pero luego volvían a Gilgal. ¿Y saben por qué? Porque Gilgal no era solo un punto en el mapa. Gilgal era el lugar de encuentro con Dios. Gilgal era el lugar donde se renovaban las fuerzas del pueblo. Gilgal era el lugar donde la vergüenza se convertía en victoria. Gilgal era el lugar donde la obediencia abría las puertas de promesa. Mira lo que dice el libro de Josué, hablándonos, Manolo, de la derrota de los amorreos. Dice el versículo 7, dice: y subió Josué a Gilgal y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y dice el versículo 8, y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo ya te los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos van a permanecer delante de ti. Y así hace Josué. Miguel coge a los hombres de guerra, se van a pelear contra los amorreos, pelean, vencen. Y ahora dice el versículo 15, y Josué y todo Israel volvieron al campamento de Gilgal. En el versículo 7 salen, pelean, vencen, pero en el versículo 15 regresan. Y he podido ver que entre el versículo 42 y el 43 se repite el mismo patrón. Salen, pelean, pero vuelven. Escuchen, he podido ver por medio de la palabra de que Gilgal, aparte de funcionar como una base militar, funcionaba como una base espiritual. Porque lo importante no era salir, lo importante era regresar. A ver, escuchadme bien. Este mensaje me he tenido con él hasta las 4 de la mañana. Son muchas horas. Y me gustaría, por favor, que el pueblo estuviera atento. Si hay algún niño que moleste, por favor, que salga la madre con él para afuera. ¿De acuerdo? Y no molestaros. Porque la palabra es santa. Yo digo algo, iglesia del Señor. No importa cuántas batallas has librado en lo secreto. Estoy enfadado. No importa donde nadie te vio llorar. No importa cuántas victorias alcanzaste en público, donde todo el mundo te aplaudieron.
Tengo que decirles algo. Vuelve a Gilgal. Vuelve a la presencia. Amén. Corre, gloria a Dios. Aunque sea arrastras, aunque vengas hecho en 1000 pedazos, pero vuelve al campamento, porque es ahí en lo secreto, en el altar, en Gilgal. Escuchen, donde Dios te sana, donde Dios te forma, donde Dios te fortalece, donde Dios te capacita. Qué bueno. Bendito sea Dios. Les voy a decir el detalle que notaba a las 12 de la mañana ayer. Hay cristianos que solo aman el versículo 7. El versículo donde todo es conquistar, vamos. Donde todo es victoria. Donde todo es avanzar. Donde todo es pelear. Porque les gusta el Dios que abre el mar. Les gusta el Dios que derriba muros. Les gusta el Dios que entrega territorios. Pero qué pocos aman el versículo 15. Ay, Señor, te adoro. El versículo donde no hay aplausos. Bendito sea Dios. El versículo donde no hay multitudes. El versículo donde no hay guerra. Porque primeramente tiene que haber altar. Amén. El versículo 15 es el versículo de Gilgal. Gloria a Dios. Ese lugar, escuchen, donde Dios no te envía a pelear, te envía a rendirse. Bien. El versículo 15 es el versículo donde Dios no te llama a conquistar, te llama a consagrarte. Amén. Gracias, Dios. ¿Por qué no digan nada? Antes de que hubiera un Jericó, ay Padre, antes de que hubiera un Jericó, primeramente hubo un Gilgal. Antes de la corona, hubo primeramente una circuncisión en el corazón. Pero hoy no. Hoy muchos corren hacia la batalla, buscando reconocimiento, buscando aplausos, pero que pocos corren a la presencia. Muchos quieren la victoria sin pasar por el proceso. Queremos la conquista, ay Padre, sin haber estado en Gilgal. Corren detrás de lo visible y descuidan lo secreto. Ahí va esta. Muchos quieren la espada en la mano. Muchos desean tener la espada en la mano, pero que pocos quieren el cuchillo en el corazón. Amén. Muchos quieren que Dios los use, pero no quieren el Dios que los trate. Yo digo algo. Aprende antes de nada a estar en Gilgal, a estar en su presencia. Por eso hoy Dios nos dice: no corras a la guerra sin que primeramente corras a mi presencia. Ahí va esta. No te lances al ruido de la batalla sin haber pasado primero por el silencio de la presencia. No corras a la batalla si antes no aprendiste a arrodillarte en Gilgal. Así que no vayas primero al campo de batalla sin haber pasado primeramente por el altar. Gilgal no era un sitio cualquiera. Escuchen, era el escenario, Miguel, donde Dios hacía lo visible de lo que ya había determinado en lo secreto. ¡Ay, Padre! Dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11 y versículo 15, dice: y todo el pueblo fue a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová. Saúl fue investido como rey de Israel en el capítulo 11 en Gilgal, pero su reinado no comenzó en el capítulo 11, comenzó ya mucho antes, en lo oculto.
oculto, en lo íntimo. Escuchen, en el capítulo 10, el profeta Samuel unge a Saúl como rey en lo privado. No había multitudes en lo privado. No había aplausos en lo íntimo. No hubo reconocimiento público. Escuchen, solo Dios y solo aceite. Escuchen, lo que Dios hace en lo secreto no se queda en lo secreto. Llegará el día y llegará el momento donde llegará, gloria a Dios, tu Gilgal, porque lo que Dios hace es invisible. Ahí va esta. Lo que Dios te susurró en lo íntimo será proclamado delante de todos. En Gilgal, lo público revela lo que hubo en lo privado. En Gilgal lo invisible se hace visible. En Gilgal, lo que Dios habló en lo íntimo se establece delante de todos. Así obra el cielo. Primero secreto, luego público. Primero silencio y luego manifestación. Primero proceso y luego exaltación. Por esa iglesia del Señor, no menosprecies los procesos ocultos. Amén. No menosprecies las temporadas donde nadie te vio. Porque es ahí donde Dios te está formando. Es ahí donde Dios te está formando en tu Gilgal. Jesús se lo dijo claramente en el Evangelio de San Mateo. Capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra: mas tú cuando ores, entra en lo aposento, en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Hay una recompensa pública. Es un fenómeno este pastor. Hay una recompensa pública para aquellos que buscan a Dios en lo secreto. Santiago no lo sé, pero como decía Adolfo, hay algo grande que viene, pero después se lo digo. No lo sé, pero Dios no me está haciendo dormir, Santiago. Me estoy levantando a las 4 o las 5 de la mañana a orar a Dios. Amén. Porque hay algo grande, gloria a Dios, que viene y se aproxima sobre el pueblo. Hay una recompensa Voy a grabar las pública. predicaciones de él. Los que buscan a Dios en lo secreto. Pero hay muchos quieren el Gilgal del capítulo 11 sin pasar primero por el capítulo 10, el capítulo de lo privado. Quieren corona sin haber pasado primeramente por el aceite derramando en silencio. Quieren púlpito, quieren plataforma, pero no quieren el proceso. Pero hoy Dios te dice: permanece en lo secreto, porque tu momento público llegará en cualquier momento. En Gilgal había escuelas con ministerios proféticos. En Gilgal, el profeta Eliseo sanó la comida envenenada. Pero si hay algo que me encantaba de Gilgal, y es aquí donde yo quería llegar, es que Dios mandó a Josué a circuncidar a la generación nacida en el desierto. Amén. Allí Dios llevó a Josué a hacer algo fuerte, incómodo, pero muy necesario.
Ahí va esta, ¿eh? No se puede entrar en la promesa, en la tierra prometida, con mentalidad de desierto. No se puede cargar con Egipto en el corazón y conquistar Canaán al mismo tiempo. No se puede pisar la tierra prometida con la mente todavía atrapada en el desierto. No se puede conquistar lo que Dios te prometió mientras tu corazón siga anhelando lo que Dios ya sacó de tu vida. La tierra prometida, ahí va esta, no se conquista con nostalgia del pasado. Que es que lloraba mucho, que es que yo ayunaba mucho. No se conquista bajo la nostalgia, se conquista bajo la fidelidad. Por eso Dios mandó a Josué a circuncidar a una generación nacida en el desierto. Lo voy a decir en otras palabras. En Gilgal, Dios quitó el oprobio de Israel. En Gilgal, Dios quitó las miserias de Israel. Dios quitó la vergüenza, la carga, el pasado, todo lo que estorbaba. Por eso Gilgal no era un lugar cualquiera, era un lugar de cambios. ¡Ay, Padre! Perdonadme, era un lugar de corte, era un lugar que le transformaba. ¡Ay, Padre! Ahí va esta, porque en Gilgal Dios no maquilla. ¡Toma, toma! En Gilgal, gloria a Dios, Dios arranca. ¡Gloria a Dios! En Gilgal Dios no disimula. En Gilgal Dios corta de raíz. En Gilgal es donde muere la mente antigua y nace una nueva plataforma de vivir. En Gilgal es el lugar donde Dios dice: hasta aquí llegaste con lo viejo, de aquí en adelante caminarás con lo nuevo. Porque nadie puede caminar o nadie puede avanzar cargando, escuchen, cadenas invisibles. Nadie puede conquistar llevando peso innecesario. En Gilgal Dios trata lo que nadie ve. Dios trata con el corazón, con la intención, con la raíz del problema. En Gilgal Dios te confronta. Escuchen, no para destruirte, sino para alinearte. En Gilgal Dios no te humilla, en Gilgal Dios te purifica. Por eso, si Dios te trae a Gilgal, si Dios te trae a su presencia, no es para que te detuvieras, es para prepararte para lo que viene. Porque después de Gilgal, coquea en los pulmones. Después de Gilgal, viene la conquista. Después de Gilgal, viene la manifestación. Después de Gilgal, viene el cumplimiento. Gilgal no es el final, es el principio donde Dios te va a dar lo que te prometió. Amén. Gilgal es un lugar de restauración. Gilgal es un lugar de pactos. Gilgal es un lugar de giros y acontecimientos. Ahí va esta. Gilgal es el lugar de los nuevos comienzos. Señores, esto no es historia. Esto es profecía. Porque hoy Dios nos
Gilgal espiritual, a ese Gilgal de los nuevos comienzos, donde todo lo pesado se suelta y donde todo lo viejo se corta y donde todo lo estancado se rompe. Hoy Dios quita lo propio de tu vida. ¡Ay, Padre! Hoy Dios quita lo que te molesta, lo que te sirva. No digo algo, no digo nada, pero Dios quita hoy depresiones. Hoy Dios quita ansiedades. Ahí va eso. Hoy Dios trae restauración a las casas. Amén. Hoy Dios trae restauración a las familias. Hoy Dios trae dirección a los hijos. Hoy Dios da un giro de acontecimientos a tu historia. Así que, iglesia del Señor, prepárense. ¡Gloria! Hay un cambio de estación para la iglesia. Así que prepárate, iglesia, porque algo grande viene para la iglesia. Lo que viene no es pequeño, lo que viene no es pasajero, es una temporada de gloria, es una temporada de majestad. Escuchen, cuando Dios decide moverse, no hay nadie que pueda detener. ¡Gloria! ¡Santo! El Señor Miguel a las 2 de la mañana no podía dormir, tenía que poner a orar. Y el Señor decía, Tony, el Gilgal ha llegado para la espada. Se avecinan tiempos de gloria. Ay, Padre, tiempos donde la presencia de Dios será tangible, donde lo espiritual será más real que lo natural, donde lo imposible comenzará a rendirse a los pies de Dios. Creo que vienen tiempos donde las cadenas se rompen con el poder de la palabra, donde las vidas van a ser transformadas, donde los matrimonios van a ser restaurados. Algo sobrenatural se está desatando sobre el pueblo, se está desatando sobre el pueblo. Creo que vienen tiempos de milagros, milagros que no podemos explicar. Vienen tiempos donde se van a abrir puertas que durante mucho tiempo estuvieron cerradas. Y todo porque el cielo se está moviendo a favor del pueblo. Lo que viene será tan grande que se necesita una iglesia preparada. Se necesita una iglesia alineada, una iglesia rendida, una iglesia llena de la presencia. El profeta Eliseo regresó a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Termino. Vamos. No era una crisis pequeña. Era una gran escasez, una necesidad muy grande. Era una desesperación. Todo alrededor estaba seco, todo alrededor estaba en crisis. Pero en el medio del caos, en el medio de la confusión, en el medio de una generación quebrada, había un lugar diferente. Había un punto de excepción. Ese pueblo era Gilgal. Mientras la tierra sufría
sufría hambre, mientras la tierra sufría escasez, había un lugar donde había trigo. Gloria. En Gilgal había un profeta con harina. En Gilgal había un profeta con un puñado de harina. Ay, Padre, escuchen. Este mundo sumergido en una gran crisis, con hambre espiritual, en esta tierra hay vacío, pecado, identidad perdida. Pero Dios, en el medio de esta tierra, ahí va esta, en el medio de este mundo lleno de pecado y lleno de confusión, Dios guarda un Gilgal. Dios tiene un Gilgal, un lugar donde Dios sigue hablando, un lugar donde Dios sigue alimentando, un lugar donde Dios todavía tiene pan, un lugar donde Dios sigue restaurando vidas. Ese Gilgal tiene nombre. ¡Ay, Padre! Ese Gilgal se llama Iglesia de las Fases. ¡Vamos, aplaude para Dios! Mientras este mundo se pierde, la Iglesia de las Fases sigue teniendo dirección. Mientras en este mundo hay hambre, en la Iglesia de las Fases sigue habiendo pan. Mientras en este mundo se debilita, la Iglesia de las Fases sigue todavía fortalecida. Mientras este mundo se va a un infierno, la Iglesia de las Fases no va a romper el cielo. Así que termino. Son las 8:20. Aunque la tierra esté en hambre, tú no te vas a secar. Amén. Aunque el mundo esté en confusión, tú vas a tener dirección. Y aunque afuera falte de todo, en la presencia de Dios hay más que suficiente. Amén. Dale ese fuerte aplauso para Dios. Predicaré del versículo 39. Amén. Porque la historia sigue. Amén. La olla envenenada. Ese ya es más chungo. Porque si Gilgal viene, cuidado con cambiantes de bienes de casa. Eso para el miércoles. Bueno, va a dar las cuentas mi hermano Moncho. Moncho, cariño mío, ven para acá. Bueno, hasta aquí, señores, ¿vale? Que Dios os bendiga. Escuchen, poner atención por favor a las cuentas.